no administrarnos a nosotros mismos, nuestras propias decisiones, qué es lo que queremos, para dónde vamos, para poder decidir. Porque hay cosas que si tú no le sacas el tiempo, tú no le defines, y es una cita contigo mismo, por ejemplo, nadie lo va a hacer. Entonces siempre va en la vorágine ahí viene el otro método, las 4 disciplinas de la ejecución, el torbellino del día a día se lo chupa uno y se lo llevó. Esto al final es un hábito en donde lo que nos permite es gestionar prioridades, gestionar la energía, gestionar nuestros logros. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quieras que tú estés. Este es Liderazgo sin Misterios, y sin misterios me quiero ir primero a lo primero. Juan Fernando, ¿cómo estás? Hace rato que no hablas y me estoy metiendo aquí en una conversación. Hola, Caro. Hola a todos. Buenos días, tardes, noches, mañanas, dependiendo del lugar donde nos estén viendo. Aquí reunidos los 3, porque habíamos empezado a conversar, mi amigo Daniel y yo, sobre este otro formato que les habíamos prometido, y es el análisis de libros, más que el análisis, es la conversación alrededor de libros inspiradores de liderazgo, y quisimos comenzar con uno que es estandarte, emblemático, está más vivo y más vigente que hace 30 años cuando salió, que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Habíamos trabajado, para darle el paso a Daniela que nos salude, habíamos trabajado 2 hábitos de los 7 que hacen parte de la victoria privada, ¿sí? Que eran sé proactivo, ¿cierto? Sé proactivo el primero, y comienza con un fin en mente el segundo, y vamos para el tercero, que es primero lo primero. Entonces, pero primero lo primero, Juan, y Daniel, pues darte la bienvenida, agradecerte que nos acompañas, y como de pronto hay personas que se saltan algún capítulo, no han visto, cuéntanos rápidamente quién eres tú y por qué estamos felices de que nos acompañes el día de hoy. Bueno, esa segunda parte no sé por qué están tan felices de tenerme. Eso me lo pregunto yo también, pero la primera sí les puedo contar rápidamente. Yo soy ingeniero civil de Medellín, hice un MBA en el exterior, hice después un diplomado en pensamiento crítico y filosofía, hice toda una carrera larga en temas, pues como en una carrera ejecutiva, y hace unos años decidí dar el paso a emprendimiento. Ahora soy consultor y soy profesor. Ya me pensioné, estoy dedicado a acompañar a mis jóvenes en el proceso de su crecimiento y su desarrollo, porque al final de tantos años de pensamiento, creo que mi descubrimiento más grande ha sido que mi propósito es ayudar a otros a brillar, y eso lo hago desde la consultoría y lo hago desde la academia. Entonces, digamos que ya esta es la última etapa de mi vida. Esperemos que los próximos 40 años me pueda quedar en esta última etapa, disfrutando lo que hago plenamente. No, pues bienvenido, Dani. Hay más que sobra, pues, razones para que nos estés acompañando el día de hoy. Y nada, comencemos a conversar, porque esto se trata de liderazgo sin misterios, hablar sin misterios, en este caso de hábitos que nos invitan a ser mejores líderes. Daniel, ya que estamos en época de resúmenes, ¿por qué no hacemos un breve resumen de los 2 hábitos que hemos trabajado hasta el momento, para ya entrar de lleno en este tercer hábito? Me parece una buena idea, con un cierto riesgo, porque le quiero contar a la audiencia también que cuando me invitaron a tener esta conversación dijimos, pues evacuemos el libro, y entre 45 minutos y 1 hora nos debemos tomar en evacuar el libro. Y somos tan apasionados de este tema que nos gastamos más de 1 hora en solo los primeros 2 hábitos. Entonces aquí lo que nos esperan son probablemente otras 3 o 4 horas de conversación. Pero realmente es que es un tema muy interesante. Covey es un autor que fue revolucionario en su momento, que fue pionero, sacó este libro que, como decía Juanfer ahorita en la introducción, todavía sigue súper vigente, creo que más que nunca, incluso dados los problemas que tenemos hoy con las distracciones
que nos ofrece la tecnología. Y entonces Covey desarrolló un marco conceptual muy sencillo, en donde él dijo, aquí hay 7 hábitos fundamentales que todo el mundo debería tratar de incorporar en su vida. 3 de estos son la dimensión privada y 3 de estos son de la dimensión pública, y hay un 7º hábito que los abarca a los otros 6. Entonces empezamos con el tema de la victoria privada, que era como él llamaba pues esta dimensión, la victoria privada. El primer hábito tiene mucho sentido en que sea el primero porque es ser proactivo, y ser proactivo al final es yo empoderarme de mi proceso, o sea, no depender de los demás que me digan qué hacer sino yo ser el líder de mi propia vida. Y a partir de ahí se dan todos los demás, porque si yo soy proactivo, si yo tomo la iniciativa, si yo entiendo lo que me ocurre como algo que está fuera de mi control y que lo que yo controlo es mi forma de reaccionar a eso, pues entonces los demás hábitos se van a dar de una forma mucho más fluida, mucho más fácil. Y el segundo hábito, que es empieza con un fin en mente, creo que también sigue un orden muy lógico, muy natural, y es listo. Si yo ya soy proactivo, ya sé que no voy a tomar una posición de víctima, sino que voy a decidir yo cómo enfrento las situaciones que la vida me plantea. eh, lo siguiente a pensar es, ¿y yo a dónde quiero llegar? ¿Qué quiero ser? Hablábamos de la típica frase de que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y pues la idea es que eso no sea de esa forma, que cada uno de nosotros se vuelva el conductor de su bus y sepa para dónde va y no tenga que montar en cualquier bus que le estén ofreciendo por ahí, cualquier bus en cualquier parada. Entonces, esos son los primeros 2 hábitos. Sé proactivo, toma el control de tu destino, elige cómo reaccionas y con base en eso, piensa a dónde quieres llegar. Y ese destino al final puede no darse, porque a la larga también es claro y se ha dicho hasta el cansancio, pero creo que siempre será válido seguirlo repitiendo, y es que lo importante no es tanto el destino, sino el recorrido. Pero es importante tener ese destino que al final uno puede terminar llegando a otro lado, pero porque el destino lo va replanteando con los días, con los acontecimientos. Pero si yo no sé para dónde voy, tampoco sé cuál es la próxima acción que tengo que tomar. Entonces, en la medida que yo tenga eso más claro, pues puedo elegir pues, acciones o tomar decisiones frente a oportunidades. Muchas personas nos pasamos 6 meses sin identificar oportunidades y de un momento a otro se nos abren 3 o 4 puertas distintas, y ahí es donde uno se pone nervioso, porque entonces yo cuál escojo. Si yo no tengo esa claridad de a dónde quiero llegar, pues es más difícil tomar la decisión. Y Entonces ahí también vamos. pasa, Daniel, que muchas veces no se llega al destino que supuestamente se tenía previsto, pero por el camino aprendiste un montón de cosas que ni siquiera tenías pensado o previsto que ibas a aprender, y ese destino, aunque no era el que estabas buscando, quizás puede ser hasta mucho mejor del que estabas buscando. Casi con seguridad, casi con Y seguridad. hoy precisamente, como avanzando como en los temas del libro, es bien interesante empezar a hablar. Y con este resumen que acabas de hacer tan valioso, es esa importancia, o sea, ese momento tan importante de decir primero lo primero, que tiene mucho que ver con tomar decisiones. Y tal vez podríamos decir que el reto es también administrar, no solo administrar pues en nuestro tiempo, sino administrar a nosotros mismos, nuestras propias decisiones, qué es lo que queremos, para dónde vamos, para poder decidir. Este tercer objetivo, yo de hecho la vez pasada que estábamos conversando con Juanfer le iba a poner a que hablara de él porque sé que le gusta mucho. Es tan importante que de ese hábito en particular surgió toda una metodología de gestión del tiempo que terminó creándose en una nueva compañía que llamó Franklin Covey con algún socio de él, y de ahí salieron, en ese momento eran agendas en papel. Imagínense cómo será esto de viejo, que todavía no había nada en digital, todo eran agenditas en papel y todos priorizábamos nuestras tareas y tratábamos de implementar como esa metodología de toma de decisiones, en donde básicamente es, yo no puedo perderme entre los árboles, sino que tengo que mantener la vista del bosque para escoger bien la ruta del camino que tengo que tomar. Entonces yo les hago una pregunta a los dos, porque a los dos les gusta bastante el tema. ¿Qué significa para cada uno de ustedes, y a los que nos están oyendo también, háganse esa pregunta? ¿Qué es para ustedes poner primero lo primero en tu vida cotidiana? Juanfer, te cedo esa primera... O profesional, como lo quieran. De primer ataque. No, es que ahorita estaba pensando y es parte de lo que hace fascinante este libro, y es que está muy bien pensado, porque es que este tercer hábito viene de la mano de los 2 primeros. O sea, si yo no me hago responsable, no voy a asumir las riendas de mi vida, identificar qué le da sentido. Pues, entonces voy a ir ahí como
como dice el dicho, por donde va Vicente, por donde va la gente, y entonces llévelo. ¿Que se puede vivir así? Sí, claro, se puede vivir así, pero entonces, ¿cómo se vive? Es otra pregunta. Y este tercer hábito lo que hace es que, partiendo de tener claro que yo soy el que, es más, vine con esa condición de fábrica, por así decirlo, y es con el libre albedrío. Yo elijo cómo quiero vivir, qué quiero hacer con mi vida. Entonces, si le quiero dar sentido, bien. Si no, asuma las consecuencias de no hacerlo. Y si le da, asuma las consecuencias, partiendo de que le doy un sentido trascendente que no incluye solamente mi bienestar, sino que incluye a otros. Diría yo que también eso es como un tema interesante que él plantea en ese segundo hábito. Yo de ahí defino para mí qué es lo importante, y entonces eso me ayuda a definir mis prioridades en la vida, qué es lo que para mí tiene, y eso se convierte en una guía para la toma de decisiones de cómo, por ejemplo, yo manejo mi tiempo, a qué le doy más importancia y a qué no le doy más importancia. Si no, el tiempo, no sé si han tenido ustedes esa sensación, a mí me pasa todavía, que a veces uno ha hecho muchas cosas y se pone a revisar y yo voy tanto, estoy muy ocupado y ¿eso qué? ¿Eso para dónde va? Uno siente que hace mucho y no hace nada a la vez. Entonces, de eso se trata este hábito. Y en mi caso, para mí es muy importante porque me ayuda a ordenarme y a decir, bueno, incluso cosas y decisiones cotidianas en donde enfoco mi tiempo, y yo, porque hay cosas que si tú no le sacas el tiempo, tú no le defines, y es una cita contigo mismo, por ejemplo, nadie lo va a hacer. Entonces siempre va en la vorágine ahí viene el otro método, las 4 disciplinas de la ejecución, el torbellino del día a día se lo chupa uno y se lo llevó. Entonces, les voy a poner un ejemplo. A mí me encanta meditar. ¿Por qué? Porque para mí meditar me despeja la mente, me aquieta, me calma, me pone a ver incluso la vida desde otro lugar, me recuerda quién soy. Entonces, si yo en mi agenda religiosamente no le saco un tiempo para eso, y hoy me pasó, el día a día me comió, y yo medito todos los días a 1 hora, y hoy son las 7:30 de la noche y no he meditado todavía. Entonces, lo pongo como ejemplo es porque se vuelve una herramienta muy importante a qué le pones el foco y a qué le pones el énfasis en tu vida. No sé si nos responde la pregunta. Sí, sí, porque además es para ti, Daniel, y para ti, ¿qué significa poner primero lo primero? Sí, yo le iba a decir a Juanfer cuál era la pregunta, que al final ya no me acordaba. Pero bueno, no, mentiras, no. Primero lo primero, para tratar de no repetir lo que dijo Juanfer, que estoy totalmente de acuerdo con todo lo mencionado, quiero agregar de pronto algunos elementos. El primero es que no es solamente un hábito de gestión de actividades y tareas. Esto al final es un hábito en donde lo que nos permite es gestionar prioridades, gestionar la energía, gestionar nuestros logros. Y una de esas formas es a través de las tareas y nuestras actividades cotidianas, pero también hay otros elementos que son los no cotidianos y son aquellos a los que en teoría le damos mucha importancia. A mí me ha pasado personalmente y lo he visto en muchas personas. No sé, Carolina, si a ti te ha pasado, de Juanfer sé que también le ha pasado, eso ya lo hemos conversado, que uno a veces le preguntan, bueno, ¿y cuáles son tus prioridades en la vida? ¿Qué temas son para ti importantes? Entonces uno empieza a decir, bueno, para mí la salud, mis hijos, mi pareja, eh, aprender y leer. Y uno dice, bueno, y entonces dime de tu día o de tu semana típica, cuánto tiempo le dedicas a temas de salud, a tus hijos, cuánto le dedicas. Y uno y mira y al final se da cuenta que la realidad, mis acciones no están reflejando lo que yo considero que son mis prioridades. Entonces a mí me parece que la salud es muy importante y desayuno con un vaso así grande de Milo en polvo con leche en polvo y entonces lo revuelvo y me parece rico porque proteínas, pero al final eso es una cosa así de azúcar. Me siento a trabajar en un escritorio todo el día, digo que voy a ir al gimnasio, pero que mañana me inscribo y entonces nunca me inscribo. ¿A cuántos no se nos ha pasado el año sin pedir la cita médica del dentista, del médico internista, simplemente para que nos revisen, nos saque sangre y nos diga si estamos bien o no del colesterol?
esperamos a que nos dé el ataque o a que nos enfermemos para poder atender. Y a eso va el tema de primero lo primero. Hay una anécdota muy bacana que yo no sé qué tan real sea o no, pero a mí, digamos que la imagen mental que provoca me parece muy potente, y es la de un profesor que llega a un salón con un tanque de un galón grandote y llega con un montón de bolsas. Y entonces en una bolsa trae pelotas de ping-pong. Y entonces coge y vacía todas las pelotas de ping-pong en el tarro y le pregunta a sus alumnos, ¿quién de aquí cree que el tarro ya está lleno? Está lleno? Y entonces algunos levantan la mano. Y él, bueno, sí, efectivamente se ve como lleno, pero coge y saca otra bolsa llena de canicas y la vacía y empieza a sacudir y vacía más y empieza a sacudir y las canicas se van ubicando. Y ahora sí, ¿quién cree que esto está lleno? Ahí ya casi todo el salón levantó la mano. Y él dijo, bueno, si eso es lo que creen, venga, miremos. Y entonces cogió otro saco que tenía arena y lo empezó a echar y empezó a moverlo hasta que lo llenó ya con arena. Dijo, ahora sí parece que está lleno, ¿verdad? ¿Quién cree que está lleno? Todo el salón levantó la mano, ya eso no le cabe más. Y él se rió y después cogió un par de tazas de café y se las echó al tarro y cupieron las tazas de café. Y entonces se sienta a hablar con sus alumnos. Miren, si yo echo primero la arena y después echo las canicas, las pelotas de ping-pong no caben, las pelotas de golf no caben. ¿Y qué representan esas pelotas de golf? Lo más importante en mi vida. Entonces yo debo primero ubicar en mi agenda, en mi vida, las pelotas de golf, y alrededor de eso caben muchas cosas. Pero si yo meto primero la basurita del día a día, el responder un correo que no necesito responder ahora, todas esas cositas chiquitas que uno hace en el día, y después meto las grandes, ya no me van a caber. Y un alumno levanta la mano y pregunta, profe, ¿y las tazas de café qué representan? Y entonces él dijo, eso es para que vean que aunque esté muy lleno el tarro, siempre hay espacio para un par de tazas de café con un buen amigo. Ahí está, y aquí estoy yo con mi Ahí taza está. de café precisamente conversando con ustedes, porque dices algo que es bien valioso. Yo creo que todas las personas o la mayoría de personas alguna vez hemos dicho, he hecho tantas cosas hoy y no he hecho nada. Y me siento No he parado y termino uno fundido. Y me encuentro yo precisamente un estudio de Harvard Business Review del 2020, perdón, que dice, saca esta estadística, el 80% del tiempo de los trabajadores se dedica a tareas urgentes, pero no importantes. Entonces, mira qué tan valioso es empezar a generar prioridades. Y aquí les hago yo entonces otra pregunta. ¿Qué estrategia usan ustedes para distinguir verdaderamente, para poder diferenciar lo que verdaderamente es importante y lo que de pronto es simplemente urgente? Esa es una pregunta muy compleja de responder, porque hay algunos Además, elementos... perdón, Daniela, además porque hay otra cosa, uno creería que es muy fácil, entonces esto es lo que me genera ingresos, eso no sé qué, pero en el día a día, las fuerzas, o sea, hay muchas cosas que se le pueden meter ruidito, distractores, y no va a lo que tú decías, que uno a veces se le olvida, no, para mí es muy importante mi ejercicio y no le saqué tiempo al ejercicio. Mi meditación, y no le saqué tiempo a mi meditación. ¿Cierto, Juanfer? Entonces, sí, realmente es muy complejo. No, perdón, Dani, vale. Hay estoy como los que pagan 6 meses de gimnasio y van a 2 clases. A la foto, sí. El plan incluye 6 meses Aquí y 2 fotos. Eso sí, salen en Instagram y todo con el uniforme que compraron. Es típico en enero. Es que eso ya está calculado, Daniel. Creo que vos que sabes del tema, mercadeo, claro. Eso ya está calculado, que la gente regala eso, regala, y por eso hacen esos descuentos tan grandes, porque uno le regala prácticamente todo eso. Creo que la estadística, no sé qué tan cierta sea, pero he oído que es algo así como 1 de cada 35 se queda después del primer mes, de los que entran en enero, no sé en el resto del año. Muy bajito. Muy bajito, o sea, 34 están regalando la plata al gimnasio. Lo mismo aplica para las clases de inglés, para las clases de yoga, de pilates, de todas estas cosas. Así es. Bueno, ahora sí la pregunta que entonces, les hice a los dos, porque eso, recordemos que precisamente queremos es aterrizar a lo cotidiano, a esas realidades. Entonces, por eso la pregunta es tan dirigida. Cada uno pueden coincidir estrategias, pero pueden variar otras. Es cómo hacemos esa para diferenciar lo que es realmente importante y diferenciarlo de lo urgente. Sí, pero yo creo que
al final voy a hablar de urgencia, no, más bien de importancia quizás. Si uno ubica todas las cosas que uno siente que tiene que hacer en simplemente una línea continua, en donde a un lado está lo menos importante, al otro lado está lo más importante, digamos que uno es capaz de más o menos plasmarlas. Uno tiene ahora te explico un poquito más o menos cómo lo planteo yo, pero el punto va a que hay muchas que uno de forma muy inmediata reconoce como no importante. Entonces uno puede quitar ese 30%, digamos, que quedó en un extremo. La complejidad viene en ese 40 o 50% que está en la mitad. ¿En dónde pongo yo la línea? Estas últimas que no eliminé son importantes o simplemente las tengo acá porque las quiero hacer o porque son urgentes y entonces me generan como cierta confusión con la importancia, porque es que al final es mucho el problema, es que yo puedo confundir la urgencia con la importancia. Entonces, yo también tengo muy claro el extremo derecho, yo sé cuáles son realmente importantes, ahí tengo 4 o 5 que uno logra identificar, pero este universo que está en la mitad es el que es confuso y es el que es difícil de priorizar. Entonces yo básicamente me hago dos preguntas. La primera es, ¿qué pasa si yo no hago esto hoy? ¿Qué pasa si yo no hago esto hoy, sino mañana? ¿Cuál es el peor resultado posible? Entonces, si un resultado es que mi jefe se va a poner bravo, es distinto a si me echan del trabajo. Entonces ahí de pronto, si me van a echar del trabajo, se vuelve importante, ya no solamente urgente. Pero si es que mi jefe de pronto se molesta porque pues lo quería hoy, pero mañana no hay rollo realmente, porque mi criterio me dice que esperamos a mañana o a pasado mañana para esta información, entonces ya sé que de pronto no es tan importante. El impacto potencial que puede tener sobre mí. Y la segunda es, ¿hay algo que yo pudiera hacer antes que esto que me generaría más valor? Entonces ya estoy empezando a pensar en términos de valor para mí y en términos relativos. Ya estoy cogiendo una cosa y comparándola con alguna otra, con la que me surja. ¿Qué puedo hacer antes que esto que me genere más valor? Si no encuentro nada, pues entonces ya sé que esto es valioso y lo puedo hacer. Pero si encuentro algo que pueda poner primero, entonces ya sé que hay una relación de más valor en la segunda que en la primera. Y vuelvo y hago el ejercicio hasta que encuentre una donde diga, no, esta es la que más valor me genera en este momento. Entonces, son preguntas muy sencillitas, eso se hace casi automático, eso no son temas de, va a dedicarle 15 minutos a ver qué tarea hago ahora, porque entonces ya perdí 15 minutos para hacer tareas. Esas son preguntas que uno se hace en segundos y que nos dinamizan el día. Ayuda muchísimo. Antes de darte la palabra, Juan, quiero contar una pequeña anécdota, porque en un proyecto en el que yo he trabajado hay diferentes liderazgos que hacen parte del proceso y se encuentra uno que te piden algo ya, te piden una manzana verde a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana la quieren roja, a las 4 la quieren naranja y a las 5 verde y roja. Pues una cosa así y nos pasaba en el equipo de trabajo que corríamos a cumplir cada uno desde nuestros roles, desde el asesor, desde el operativo, todo, correr como locos y a veces trasnochándose y al otro día a primera hora era algo totalmente distinto. Era una piña. Así es, ya era piña. Entonces me pasaba mucho que al principio estresada ni dormía bien y entendí, porque hay algo que a mí me gusta decir y a veces uno en el afán del día a día se le olvida, como ya lo veníamos diciendo, y es que es aprender a escuchar con todos los sentidos. Cuando caigo yo en cuenta de esa situación, hubo un día que no logré terminar esa manzana amarilla y no, mañana van a querer piña, entonces relajémonos preciso a las 5 de la mañana y no, los demás compañeros trasnochándose y yo arrancando fresquita otra vez. Entonces, no es ignorar, al contrario, es escuchar. Sé que yo siempre he pensado que escucharnos a nosotros, pero también leer un poquito los entornos nos ayuda, porque una decisión en unas circunstancias, en un entorno puede ser muy valiosa, pero en otro contexto no necesariamente. Ahora sí, Juan, escucho tú cómo te ayudas a encontrar esas prioridades. No, dicho que corcha más berraca, pero bueno. No, yo tengo que ser honesto y que no siempre me funciona, pero lo que yo hago es como simplificar mucho las cosas y es que a mí este libro me marcó mucho y me sigue marcando y es partir de un propósito, una misión de vida muy clara y todo pasarlo por ese filtro. Y en ese proceso yo me he dado cuenta que realmente importantes hay muy poquitas cosas. Lo demás es urgente. A lo sumo, porque también se enreda uno
creyendo que es urgente y que es importante y resulta no siendo ni lo uno ni lo otro. Entonces esa pregunta, Daniel, es válida y yo le agrego, ¿yo para qué estoy haciendo esto? Entonces, esa sería otra pregunta. Y en ese orden de ideas y en tener muy claro que para mí importantes hay tres cosas. Desde ese punto, yo como que meto en esas cajitas lo que hay que hacer y el resto, o sea, no es que no las vaya a hacer, pero primero, como el ejemplo que diste ahora, que es del libro incluso, ¿cierto? Es No estoy seguro. yo Probablemente lo sí. vi en una cosa de Kobe, pues, o en un Probablemente video sí. de Kobe. Sí, el de las pelotas de golf y eso. Sí. Eso es lo que me invita. Después de haber hecho eso, es que yo defino cuáles son mis pelotas de golf, cuáles son las canicas, cuáles son la arena y el agua. Resulta que es que por el camino, y eso es lo que lo hace a veces complicado, surgen cosas, como todo, esto no es estático, entonces surge un imprevisto, surge una llamada, que entonces que mi mamá me llamó que necesito urgente, que haga tal cosa. Entonces ahí uno también tiene que tener esa capacidad de ser flexible y entender que esto no es una carrera de 100 metros, sino una maratón. Y entonces en ese proceso que es un proceso también, y que entonces va uno puliendo por el camino y va afinando. Pero lo que sí no hay que perder, o por lo menos en mi caso es, yo para qué estoy aquí, que eso está dentro de las tres cosas realmente importantes, y yo para qué estoy haciendo eso. Hay algo para ir redondeando este capítulo, porque aquí nos podemos quedar toda la noche conversando, pero para ir redondeando este capítulo, en el libro nos deja una enseñanza bien bonita, es una invitación a vivir desde la brújula, desde esos valores, desde el propósito, no tanto desde el reloj de lo que es urgente y que es para allá. Y hay como una idea muy importante, que la clave no está en priorizar lo que está en tu agenda, sino agendar tus verdaderas prioridades, ¿cierto? Eso es un mensaje muy claro de este capítulo, y por eso quiero cerrar con esta pregunta. ¿Cuál ha sido un momento clave en tu vida donde poner lo primero marcó la diferencia? Ahí, y se me viene, mientras piensan en la idea, que los veo a los dos como por dónde me pego, algo muy simple y muy cotidiano, porque esto es liderazgo sin misterios. Hace poco, precisamente, estaba en esos afanes de entregar un proyecto y con muchos cambios en el proceso por diferentes circunstancias, y llegué a trabajar de noche en el computador y todo, y yo vi que mi pareja estaba un poquito estresado. Ese día no era el buen día de él, ¿cierto? Y yo ocupada, cuando yo un momento dije, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago pegada al computador? Sí, esto, y empiezo a priorizar. Se va a acabar el mundo si no lo entrego a las 8 de la mañana y lo entrego a las 9. Se va a acabar, empiezo a mirar las cosas. ¿Y quién va a ser mi compañero de vida el resto de mi vida? ¿Y quién va a estar en qué proyecto? ¿Hasta cuándo es? Cerré, vámonos para cine, vamos a disfrutar. Nos cambió el día a las 2, yo también me di cuenta que yo también necesitaba descansar un poquito. Entonces son decisiones simples, sencillas, que uno también empieza a mirar qué es lo que es. O sea, ¿quién espero yo que esté a mi lado toda la vida? Mi pareja, no el proyecto que sé que tiene fecha de caducidad. Entonces también hay que mirar las circunstancias, el momento, y que no era crucial entregarlo a las 8 de la mañana, sí o no. Uno por querer cumplir, pero puse en mi balanza. Entonces ese es mi ejemplo de un momento clave que creo que para mi vida personal, para mi vida en pareja, donde lo primero fue valioso. Sí, es una pregunta difícil, porque yo creo que hay muchos momentos en donde uno de pronto no los hace tan conscientes o no los reflexiona. Yo creo que uno reciente que tengo muy presente fue cuando tomé la decisión de empezar a dar clases, porque eso implica renunciar a una buena parte de los ingresos que obtengo a través de la consultoría. La consultoría es mucho más rentable, pues, que la academia. Eso no es un misterio para nadie en este triste mundo en donde se valora más la consultoría que la enseñanza. Pero para mí fue muy, muy relevante, y hoy lo agradezco haber tenido el coraje de haber tomado esa decisión, porque realmente siento que me conectó con una necesidad que tenía por dentro y que sentía que no la había realizado, y que hoy siento que sí es claramente parte de mi vocación. Me satisface enormemente estar con mis alumnos, la paso rico, hasta cuando me regañan y me pelean y me contradicen y se vuelan del salón,
igual la paso delicioso porque es un momento de construcción de futuro muy bonito. Para mí ese es un momento, claro, de un momento muy trascendente, porque también hay muchos de esos, en donde son cosas pequeñas que son muy significativas y que uno va sumando. Yo creo que con mis hijos puedo haber contado un montón, porque yo me enorgullezco de haber podido dedicarles mucho tiempo a mis hijos, y creo que fueron muchas las cosas que sacrifiqué por estar con ellos, y fue probablemente ese tipo de decisión. Daniel, además porque hay una cosa que yo soy comunicadora social de profesión y considero que la comunicación es la gerencia de los detalles. Está en el detalle, el impacto, el llegarle, y no solo como profesión, como en la vida cotidiana, en la gerencia de los detalles, y es lo que genera grandes cambios. Entonces tiene muchísimo sentido lo que nos dices, es que no hay que pensar en las grandes cosas. Y me acordé de otra anécdota, pero con esa va a cerrar ahorita, después de escuchar a Juan, para seguir hablando pues, de esto tan importante. Aprender el ventilador, que me sofoqué y ya regresé. Me estaba sofocando no, aquí. También aquí tengo las 3 neuronas que me quedan dándose contra las paredes, y yo creo que han sido como momentos puntuales en donde ha sido la oportunidad. Digamos que el sufrimiento es un buen maestro. Entonces, cuando hay situaciones, por ejemplo, de salud, en donde por pasarme de revoluciones y querer comerme el mundo, eso hizo. Entonces, va uno donde el médico con un burnout y el médico le dice, cuando ni siquiera existía el término, usted es lo que está tan buscado. Entonces, sí, pero entonces, ¿qué hago? Yo no sé qué, yo tengo que trabajar, yo tengo que seguir. Y él me paró y me dijo, pues, listo, usted puede seguir, pero bajo su responsabilidad, y no me hago cargo yo, pues, porque puede caer ahí, puede quedar listo en cualquier momento. Entonces, usted verá, usted para, usted dice, paro, barajo y me ordeno, o sigo en esa vaca loca y hasta que queme la maquinaria. Usted decide. Cuénteme cuando decida, vuelve. Antes ni para qué vuelve, ni para qué pierde la plata y me hace perder el tiempo. Como un momento en que me paró, y fue una de las primeras veces en donde con dolor también me tocó renunciar a muchas cosas, y fue el inicio de un camino que hoy me tiene aquí hablando con ustedes y comenzando esta búsqueda de mí mismo que hoy me tiene aquí. Ha habido otros momentos también así de ese estilo, pero yo creo que ese puede enmarcar el ejemplo, porque entonces me puso a reevaluar todo, mis prioridades, yo para qué estoy, qué hago aquí, esto es nacer, crecer, reproducirse, endeudarse, estresarse, como lo hablamos, y morir, o hay algo más. Bueno, comenzó un camino que fue una oportunidad de crecimiento muy bonito, un salto al vacío, el hijo de madre, y aquí está. Y es que esos saltos al vacío definitivamente dejan mucho, y esos miedos, cuando logramos soltarnos, es mucho lo que podemos volar. Solamente un detalle adicional para permitirle a Caro cerrar tranquilamente, y es que me estaba acordando con el comentario de Juan, y me lo confirmas tú con lo que acabas de mencionar del proyecto, que leyendo este libro fue la primera vez que yo escuché algo que después se ha vuelto mantra, tanto en temas de estrategia como en temas de gestión personal. Yo se lo digo mucho a mis clientes, que estrategia es decir no con criterio. Y yo creo que en este tema también, digamos que aprender a decir que no es muy difícil, pero es una forma de poner límites y poder decir, esto para mí no hace parte de lo más importante. Entonces, creo que eso fue un concepto que para mí fue novedoso cuando leí este libro, y que todavía me acompaña después de tantos años. Y qué bueno, Daniel, que lo menciones, porque decir no es de las cosas que más le cuesta a muchas personas. Me costaba mucho, he ido aprendiendo, todavía habrá momentos donde a uno le cueste un poquito, pero eso es un acto de amor propio muy valioso, muy valioso. Y bueno, porque el tiempo es límite, hay que cerrar, si no aquí nos quedamos mucho rato. Yo les quiero agradecer, Daniel, qué rico que hagas parte de Liderazgo Sin Misterios, que estés con nosotros conversando sobre estos hábitos tan valiosos para los líderes. Y Juan, primero lo primero, aquí estamos en Liderazgo Sin Misterios. Suscríbanse. Espero que esto, yo sé que algunas semillitas haya sembrado en su corazón. Para mí es lo más importante de todas estas conversaciones, invitarlos a que nos den sus comentarios, sus aportes,
les gustó, no les gustó, qué les gustaría, de qué les gustaría que conversáramos, y aquí las puertas están abiertas. Bienvenidos, si quieren incluso salir en estas charlas, adelante, cuéntenos. Bienvenidos. Claro, Daniel, muchas gracias por Yo quiero acompañarnos. salir, yo quiero seguir saliendo. Encantadísimo. Un abrazo muy grande para todos y aquí seguimos conversando bien rico en esto que se llama liderazgo sin misterio. Chao. Chao. Chao.